y discrepancia, por supuesto. ¿Preguntas? ¿Mauricio? ¿Tiene una idea? Hola, profesor. Luis. Tengo dos preguntas. Una respecto de deuda. Usted decía que la Context no lo ponía en el tema. ¿Perdón? Que la Context no lo ponía en el tema como principal y que el gobierno sigue una solución. Y esa pregunta, la pregunta más clara es, ¿qué solución propone usted? Más allá de simplemente retractar la deuda, es decir, de que se bajó de 25 millones a 23 o a 20 millones. Sigue siendo una cantidad de plata muy grande. Mi segunda pregunta, y esta que más me causó confianza para usted, es que dijo que la cantidad la conjunta una política de terror que ha usado en los gobiernos por contra de los presidentes, ya que claramente, y se entiende casi como dado, que la realidad va con un cambio a los impuestos. Es decir, que no va a ser un precio parejo, sino que la gente lo paga, en vez de pasar de la universidad, se lo pasa al gobierno con impuestos. Y eso claramente ya deja de ser regresivo. Eso. ¿Le parece acomodo para no entrar en Okay. así después contesto a lo que quiero? Buenos días, profesor. Gracias por la cátedra fiscal que se acaba de mandar. Le agradezco, creo que estuvo muy bien preparada. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con uno de los puntos que usted tomó sobre la universidad con fines de lucro. Yo estoy de acuerdo en que las universidades con fines de lucro han hecho aumentar el acceso en los últimos 20 años de la educación. Sin embargo, yo discrepo mucho en cuál es la calidad que están entregando estas universidades. A saber, las universidades, como usted dijo, que competían por obtener a los mejores alumnos. Yo creo que no compiten por eso. Las universidades privadas con fines de lucro compiten para llenar sus cupos, para tener más plata y usan enganches como, por ejemplo, tenemos este profesor que antes estuvo en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, y hoy se vino acá. Sin embargo, ese profesor, y nosotros lo hemos escuchado a veces, los mismos profesores que trabajaron en la universidad privada dicen que la exigencia no es la misma. Le ponen el requerimiento de que, por ejemplo, el 80% tiene que pasar, o si no el curso, o si no pasan todo. Entonces, aquí en calidad nosotros estamos diciendo, por ejemplo, la universidad aumentaron el acceso, sí, pero el día de mañana un periodista, por ejemplo, de alguna universidad privada, ¿cuál va a ser la verdadera importancia que haya cursado por esa universidad si quizá va a estar ganando 300.000 pesos y con una deuda enorme? Entonces, yo ahí tengo una cierta discrepancia con eso de cuál es el gran aporte a la sociedad de la universidad privada. Y el último punto sobre eso es que el gran problema yo creo que no van tanto de la calidad y todo eso, sino que el problema es que viola la ley. El problema de las universidades privadas es que se están generando ganancias que son ilícitas. Y yo sé que hay un mecanismo ahí que es como, por ejemplo, si hay un ladrón roba un televisor y después me lo vende a mí, yo no me lo robé, pero está siendo mío, algo que era de propiedad de otra persona. No es una analogía, entonces a mí me gustaría saber cómo, eso de que viole la ley, ¿cómo lo puede argumentar? Buenas tardes, me llamo Eduardo Ibarra y comparto varios puntos que usted puso, pero hay otros que no, en términos de lucro o no lucro. Se han ampliado la cobertura, como dice usted, estas universidades con fines de lucro, ¿sí o no? Pero que sacamos que tener 1 millón de estudiantes, y como usted dijo, 40% de cédula, y del 100% que queda, el 60% no ejerce lo que estudió, por lo tanto, la formación no está enfocada en lo que está exigiendo el país, en las necesidades laborales. Con respecto a lo que habló de calidad de región, de universidades regionales, yo soy de Maule, de la Universidad de Talca, que no tiene una buena calidad. Muchos compañeros que terminaron acá en la universidad con fines de lucro, y no fue porque quisieron, fue porque no quedaron en el lugar. Vinieron a la Chile y la Católica, por lo tanto terminaron allá, así que no creo que sea por un tema de calidad que se vengan para acá, sino más que nada por un tema casi de elitismo también. No sé qué tan bueno sea la movilidad social en estas instituciones con fines de lucro, dado que
se ha percatado en los estudios que la deserción en los segmentos más pobres del país que estaban ingresando a esta universidad son los que más desertan. Por lo tanto, aparte de salir sin títulos, salen por deudas de profesionales con ingresos de personas que egresan de cuarto medio. Por lo tanto, no sé si hay movilidad social en ese aspecto. Así podría seguir. Usted dijo que había una de las soluciones que era si es que para que la universidad privada en términos de la arancel, como que si desertaran, devolviera el 70%, hubiese un par de soluciones para, pero con eso, el incentivo que le da a la universidad de lucro con eso es flexibilizar más la calidad para que sigan pasando y así no devolver la plata de la arancel. Así que considero que como que ese incentivo no iría a aumentar la calidad, sino que a bajar la calidad y así no permitir que reforzar ese arancel a la gente que deserta. Eso. Uno es así. Hola, profesor, buenas tardes. Mi nombre es Orlando Meneses, de San Luis, que es alumno de esta escuela. Yo estudié entre el año 2001 y 2006. Bueno, contar breve mi experiencia. Yo era un alumno bastante pobre, por suerte tenía la micro para llegar acá a la universidad, para alentar en ese momento. Y en la oportunidad, cuando yo ingresé, el arancel era cerca de 1.900 o 1.000 pesos. Gané una beca por puntaje, cubría 1 millón de pesos. En ese tiempo también existía el crédito universitario. Me metí en un crédito, 60 alumnos más o menos, las cuales eran prácticamente sin intereses. Y el resto tenía una cómoda cuota de 1.000 pesos mensuales, que así todo se me hacía difícil de pagar. Pero salí de ese sistema bastante contento con mi primer sueldo y segundo, estaba que entré a la ingeniería de inmediato, y pagué mi crédito, porque mucha gente de esa época no pagaba el crédito. Pero luego, después de eso, un poco pasa lo que está mostrado, o sea, se dispararon los aranceles, ha habido problemas con el tema del endeudamiento, y un poco encuentro, y lo he conversado con mi hermano y a mí, que en el último tiempo se ha anulado un poco el tema del lucro, no lucro, y no el tema del fondo, que este disparo de lo que se está cobrando y los intereses que están cobrando. Y la posibilidad de los alumnos es decir, oye, no quiero calidad, o sea, se está logrando el tema con el lucro, pero no el tema de la calidad donde está estudiando. O sea, me pasa que, por ejemplo, a veces no sé, va a haber un departamento para cotizarlo, y el joven que está haciendo la cotización del departamento dice, oye, si yo también soy ingeniero, y yo, ¿qué hacía acá vendiendo departamento? Entonces, eso me llama la atención. Pero también lo que le escuché es que te hablo del mix, de ese gasto público y gasto privado, hacia dónde iba. Y también encuentro que eso debe entrar un poco los privados, en este caso, o sea, por ejemplo, las empresas, a decir hacia dónde el estilo profesional que necesitan. ¿A qué me refiero? O sea, si el gobierno va a invertir, de repente aumentar la cantidad de plata que apoya beca a tanto los profesionales, tiene que decir cuáles son las carreras o cómo se están proyectando para el crecimiento del país en los próximos años. Me llama la atención que me ha tocado pasar en empresas grandes internacionales de energía y minería, y faltan profesionales del estilo, no sé, electromecánico, informático, y al final sobran ingenieros súper preparados para otras cosas que también no tienen buena calidad. Entonces, por ahí creo que hay tema, o sea, ya un poco hacia allá me pregunta, ¿cómo se debe estructurar esa mesa público-privada para enfocar este aumento de gasto del gobierno, pero bien, o sea, que a todos no nos quepa duda que esos fondos van a ir a lo que necesita el país para su crecimiento. No tengamos de 5 años ese millón y suban subiendo la cantidad de profesionales que simplemente van a estar cesantes y vendiendo el departamento o vendiendo el departamento en algún lugar. Ok, muy buenas las preguntas. No sé si van a estar muy satisfechos con la respuesta. Quiero ir a la primera pregunta, la cuestión está de la regla. Si yo estuviera con fecha, ¿qué es lo que...? O sea, la primera cuestión que aceptaría, desde el punto de vista de la propuesta del gobierno, que es un tema importante a discutir, y lo que trataría de sugerir es lo que el presidente Obama ha hecho recién en Estados Unidos con los estudiantes universitarios norteamericanos que tienen exactamente el mismo problema de los estudiantes morosos aquí en Chile. La primera cuestión, condonación
condonación de deudas sobre ciertos niveles, bajándolo, como lo que ustedes han visto, lo que se aplicó en el caso de Grecia, en que los bancos tuvieron que incurrir 50% de pérdida de la deuda. O sea, la primera cuestión que tú tienes que hacer aquí es reducir la carga de la deuda y luego ver cómo se distribuye. O sea, una de las cosas que yo traté de averiguar mientras escribía el libro, ¿cuáles son los bancos que han dado crédito a los jóvenes universitarios chilenos y qué tasas le han aplicado? ¿Okay? Para tratar de entender por qué de repente esta escalada en las deudas acumuladas que tienen los estudiantes en que le aplican, según la norma vigente legal, de repente cuando dejan de pagar 3 meses, la tasa máxima monetaria convencional, 50%, y zoom, sube la deuda del 50%. ¿Okay? Entonces, eso a lo que voy, porque aquí no es solo bajar la deuda de los estudiantes, donde ¿quién asume la cuenta? Hay que pasar la cuenta a quiénes son los acreedores, y si los acreedores son los bancos que se hagan cargo, que asumen la pérdida, y el gobierno, sí, son deuda del gobierno, la otra parte. Pero el otro elemento que es central, mirando para adelante, es respecto al crédito que se le da a los estudiantes para que estudien la educación superior, que tiene que tener un componente que ya se aplica en una gran cantidad de países, en que el repago del crédito esté asociado al ingreso contingente. O sea, tú pagas un porcentaje de lo que ganas en tu vida como profesional. Entonces, y los porcentajes, estamos hablando de cifras de un dígito, ¿ok? Algunos países estipulan 5% del ingreso, otros hasta 9% del ingreso. Del ingreso contingente. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? Algunos de ustedes decían, bueno, y si el profesional el día de mañana está desocupado, ¿cuánto paga? 5% de su ingreso. ¿Qué ingreso tiene? 0, paga 0. ¿Okay? Y hay algo que ¿cómo articular el sistema? Para evitar algo de lo que se dijo aquí, o sea, lo que planteó un joven que dice, bueno, él repagó el crédito y varios de los compañeros que tomaron crédito no lo repagaron una vez que ingresaron. Esto lo cobro impuesto interno. Y evitamos esta martingala de que no puedo pagar porque no tengo ingresos. Impuesto interno te das cuenta, sube automáticamente del ingreso que tú estás teniendo, y un repago como un crédito hipotecario o como los pagos que uno hace al ISAPRE o la AFP. Vende el porcentaje y luego lo pagas crédito. O sea, eso lo pondría sobre la mesa, y eso que sacaría la presión a un montón de gente. Ahora, veamos la cuestión esta de varios de ustedes que han planteado este tema de la universidad con fines de lucro y el lucro. Yo creo que necesitamos información a fondo de cómo funciona la universidad con fines de lucro, cómo funciona la universidad en general, ¿okay? Y de examinar, si yo no estoy de acuerdo con planteamiento del fondo, la universidad no son para hacer un negociado, una universidad en un casino, la persona que maneja una universidad o que controla una universidad no puede ser un negocio más en el portafolio de inversiones que tiene el dueño de la universidad, si en eso estamos de acuerdo. O sea, si el problema es si dan educación, y en el fondo el tema tiene que ver con la calidad de la educación, que es lo que tú planteabas con la calidad de la educación de la universidad de la región. La pregunta es, ¿cómo se mide calidad? O sea, noten que todo está centrado en calidad, y al final del día, ¿cuánto hemos discutido de cómo se mide calidad? ¿Y cuáles son las propuestas para medir calidad? ¿Okay? Ahora, uno de los estudios, los cuales estuve 2 años metido, y que saqué el año pasado en el libro que se llama Carrera Universitaria, que estaba abocado a tratar de medir cuál es el valor agregado que dan las universidades a los jóvenes que pasan por la universidad. Estaba particularmente interesado, llevo un montón de años acá, y le genero algún valor agregado al joven que entra. ¿Hay alguna diferencia entre cuánto sabe al entrar y cuánto sabe al salir? Aquí el tema es no trivial, porque se dice ya, los profesionales, los ingenieros en Chile son buenos.
pero son buenos porque tenemos un proceso de selección, en que la seleccionamos a los mejores y luego salen buenos a pesar de nosotros los profesores que les enseñamos lo que les enseñamos, que cómo vamos a enseñar, que ustedes maduran y van aprendiendo por su lado y nosotros somos prescindibles. O sea, ¿cuánto es realmente lo que aporta la universidad en la formación de una persona? Ahora, en eso estuve 2 años. Y para hacerles ver la complejidad de la respuesta. O sea, de por qué no es obvio la respuesta, y cuál es el indicador que uno usa para ver cuál es el valor agregado que se da. ¿Cómo comparo gente que tiene el mismo capital humano al entrar a la universidad, tiene un capital humano, el mismo puntaje PSU, y la misma carrera, etcétera, y salen de distintas universidades? ¿Qué trayectoria de vida laboral tienen? Y aquí, obviamente, lo que les pasa no es indiferente, no depende solo del capital individual, capital humano individual, sino del capital social y cultural de la familia de la cual vienen, en la cual cuáles son las conexiones que tienen y de cómo ciertas universidades están mejor posicionadas con el entorno empresarial respecto a otras universidades. ¿Okay? O sea que la película es bastante compleja. Pero yo creo que habría, para entrar a mirar calidad a través de cada carrera, a través de las distintas universidades, tener un test a la salida. O sea, así como tenemos el CENSE, así como tenemos la PSU, tener una test en todas las carreras, o sea, todas las carreras de ingeniería, todas las carreras de derecho, de todas las universidades, un test similar, como lo que hoy día se hace voluntariamente para 2 carreras: pedagogía, medicina. ¿Por qué pedagogía y medicina? ¿Por qué no va todo el grueso de las carreras? Periodismo, sociología, filosofía, etc. O sea, ya ahí pone un, yo diría, parámetro de referencia, en la cual es cierto, todos los test se pueden preparar, y se preparan, etc., pero por lo menos da un mínimo que debiera, de alguna forma, estar cumpliendo las distintas universidades. O sea, lo que quiero, digamos, para contestar la pregunta esta de la universidad con fines de lucro, hay distintos tipos de universidades. Esto es un control externo para ver qué es lo que hacen adentro. Y otro control interno que yo haría, y que ni siquiera planteé hace 15 años en esta facultad, es estas evaluaciones que se hacen en cada curso a todos los profesores de cada ramo que se cursa, pongámoslo en la red. Que todo el mundo sepa cómo están evaluados los distintos profesores en las distintas carreras, en toda la universidad. ¿Ok? Entonces, esto te va dando elementos de juicio para cuando tú ya quieres entrar a la universidad XX, en tal carrera, ¿cómo son los profes? Veamos las evaluaciones que tienen de los alumnos. Y ahí podemos mejorar, digamos, proporcionar esta información en qué opinan los alumnos. Cuando yo estuve en Berkeley, en Estados Unidos, se repartía el catálogo de cursos, ¿cómo se llama? El catálogo de todos los ramos que se impartían, y al lado un catálogo similar con las evaluaciones de todos los profesores de todos los ramos que sacaba el centro de alumnos de la Universidad de Berkeley. ¿Okay? Y uno tenía la doble información, y cuando había profesores en ramos paralelos sabía, este tipo es muy bueno pero muy estricto, o este tipo es malo pero regala la nota. Entonces ahí uno decide, ¿qué quería? ¿Regalo o quería aprender? Y ahí se da porque sabía, pero el profesor queda en formación social expuesto públicamente, miren, así son estos profes. ¿Okay? Entonces, lo que estoy sugiriendo es que este tema de la calidad de la educación no es trivial cómo se resuelve. Estoy dando algunos indicadores de cómo podríamos iniciar una forma en la cual de mejorar la información que hay. La otra es que necesitamos panel de expertos externos a la universidad para que haga cuenta. Entonces, supuestamente eso es lo que debiera hacer la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, que lamentablemente la idea es buena pero no lo está haciendo. La otra cuestión aquí es la pregunta que me hicieron
sobre la Universidad con fines de lucro que violan la ley. Nuevamente aquí ustedes ven cómo los dirigentes de la CONFECH no captaron la puerta que estaba abriendo el gobierno respecto a crear una institucionalidad especial para la educación superior. Durante los últimos 10 años de los gobiernos de la concertación, trató de crear esta institucionalidad, trató de crear esta superintendencia de educación para medir, para entrar a examinar, y una agencia de calidad de la educación escolar y educación superior, y rebotó. Se pusieron los mismos que hoy día son gobierno. No querían que el gobierno se metiera adentro de las distintas instituciones de educación para ver qué es lo que pasaba adentro, y una superintendencia iba a tener esa atribución. Hoy día el gobierno plantea esto y los dirigentes de la CONFECH ni siquiera reaccionan, lo ignoran totalmente. Y tiene que ver con varias de las preguntas que ustedes hacen. O sea, ¿por qué son importantes estas instituciones de educación superior, la superintendencia y la agencia de calidad? Porque si algo va a quedar de este movimiento estudiantil es la institucionalidad y las leyes que se crean ahora. O sea, si de las marchas, ¿qué van a quedar? Están marchando toda la semana, toda la semana. La foto, en 3 años más, ¿de qué van a salir las fotos? No mirarán bien la foto. En cambio, las instituciones, esta de educación superior, agencia de calidad, crea, vamos mejorándola, y yo hubiera esperado, yo estaba en la CONFECH, he dicho, fantástico, me gusta la superintendencia de educación superior, pero hay un tema que me importa. ¿Quiénes van a ser los integrantes de esta superintendencia de educación superior? Nos gustaría que hubiera dirigentes estudiantiles, egresados, expresidentes de las confederaciones o de la CONFECH o de las federaciones de distintos lados, para que estén metidos adentro tratando de resolver los temas, de mirar la estructura de costo de la universidad con fines de lucro, en qué gastan, y mirar estas cuestiones de calidad que estamos hablando, a ver cuáles son los indicadores de calidad, y que están metidos adentro con la inquietud que tienen, que han generado dentro de el equipo que se constituye en estas instituciones, esta superintendencia de educación superior. Pero la CONFECH, los dirigentes de la CONFECH, más preocupados de organizar la próxima marcha, de ver cómo cambian la institucionalidad, cómo se crea una institucionalidad la cual genera cambios en el futuro. ¿Okay? Hay dos últimas preguntas que quiero tomar y que tienen que ver con esta de qué define qué carreras profesionales se enseñan. Y yo creo aquí de que no se puede coartar las preferencias individuales de la gente. Yo tengo un hijo que yo hubiera querido que siguiera Derecho, siguió Literatura. Entró a Derecho por incentivo y por presión paterna, y al año se fue a Literatura. ¿Okay? Entonces, por más que yo había sacado el sitio Futuro Laboral y le mostraba, mira cuánto ganan los abogados, mira cuánto ganan los escritores, al primer año, a los 5 años después de egresado, y me dijo, mira, las decisiones de qué uno estudia no son puros por factores económicos, también importa la vocación. Y tú, como economista, pensás que todo lo que importa es plata. Eso no es así. ¿Okay? Bien, yo creo que tiene razón, hay que respetar las preferencias, no podemos cerrar carreras. Es decir, ¿saben? Con el desarrollo económico y la competitividad de Chile, lo único que se necesita son ingenieros. Cerramos todas las carreras de filosofía, sociología, ciencias políticas. Si eso, ¿cómo aumenta la competitividad del país con esas carreras? Ahora, ¿cuál sería una vía de hacerlo? Una vez que uno tiene claro cuál es la estrategia de desarrollo y cómo Chile se posiciona en un mundo global, tiene que decir, y yo creo que esta facultad debiera jugar un rol importante, incentivar que se estudien ciertas carreras. ¿Cómo los incentivos que se dieron para que buenos jóvenes de buena calidad entraran a educación y estudiaran educación? ¿Okay? Ahí hay una direccionalidad. Yo iría más lejos. Yo les diría,
50% de las becas para ir a estudiar posgrado afuera, lo tiraría toda la educación. Si es tan importante la educación escolar en este país. ¿Ok? Y el otro 50%, ¿para qué? Ingeniero. No porque esté acá, sino porque este país, para ser competitivo, el día de mañana tiene que innovar, tiene que inventar nuevas cosas, nueva tecnología. ¿Y quiénes van a innovar? Los abogados, los médicos, los sociólogos, los filósofos, ¿ok? Los ingenieros. Ellos son los que están en el mundo que vivimos hoy día, en la innovación. Entonces, por eso que importa si la estrategia de desarrollo va por el lado de innovación, y la innovación en la tecnología moderna son importantes, ¿quiénes son los que tienen ventajas comparativas para estar ahí? ¿Okay? Pero está pensado el currículum de esta facultad para generar eso en los profesionales que ingresan, en ustedes. Tengo serias dudas. Y esa es una cuestión que hay que discutir. Currículum. La última pregunta está sobre gratuidad. Y aquí se me dice, que yo planteo que es injusta y que justo sería que todo estudie gratis y que se financia vía impuestos. Yo creo que este planteamiento de gratuidad y que todo se financia vía impuestos, merece, cuando yo veo los planteamientos de los dirigentes de los Confech, me doy cuenta que ni siquiera se han gastado 10 minutos para ver la aritmética del asunto. Para darse cuenta de cuánto estamos hablando. ¿Ok? ¿Cuál es el monto de recursos de los cuales estamos hablando? Gratuidad, solo en la educación universitaria, a todos, son 3.600 millones de dólares anual, flujo anual. Si metemos, porque hace solo los estudiantes de educación universitaria, ¿por qué no los estudiantes que están en los CPT y los IP? Si los sumamos a ellos, el millón de jóvenes que está hoy día en la educación superior, estamos hablando de 4.500 millones de dólares en el flujo anual. Y si nos interesa realmente, como dicen los dirigentes estudiantiles, la cuestión de inequidad en este país, es ahí donde es más eficiente corregir la inequidad del país o meterla, efectivamente, pre-kinder, kinder, básica y media. Para que se den cuenta de los órdenes de magnitud. Lo que representa hoy día la educación superior dentro del presupuesto total de educación de este país es menos del 20%. El 17%. ¿Ok? Porque el grueso se tiene que ir a media, básica. Y hoy día existe esta concepción de que las diferencias que se generan antes de los 5 años son prácticamente irreversibles después. O sea que meter un montón de recursos ahí, pero meterlos para qué? Para tenerlos en jardines pre-kinder que con babysitter, que solo los cuidan, que cambian pañales, o para que lo empiecen a estimular y motivar desde un año o antes. ¿Ok? Para entrar a cambiarle el disco duro de la cabeza. Entonces, cuando toda esta discusión de gratuidad, en que, ok, ya hacemos la reforma tributaria, expropiamos, nacionalizamos el cobre y de ahí sacamos los recursos, encuentro la respuesta excesivamente liviana. Excesivamente poco pensada y yo diría, los dirigentes estudiantiles no se están dando cuenta, los dirigentes de la Confech, de qué estamos hablando y quedan en evidencia de que ni siquiera han evaluado la propuesta que están haciendo. Solo si no les gusta, pero esa es la realidad. Ok, me pasaba la hora.